todos y bienvenidos al canal. Hoy veremos el tema de problemas de optimización o un ejemplo de la suma de dos números. Esto es de la materia de cálculo diferencial. Como sabemos, las derivadas tienen algunas aplicaciones y esta es una de ellas de las aplicaciones de las que puede tener derivadas. Entonces, ahora vamos a ver un problema que tiene que ver con optimización. Bien, el problema nos dice, la suma de dos números positivos es 16. ¿Cuál es el menor o cuál es la menor suma de los cuadrados? Bien, primeramente tenemos que entender cómo es que vamos a plantear el problema. Y para plantear el problema o la resolución del problema, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bien, primeramente es plasmar la primera parte del problema. La primera parte del problema nos dice que la suma de dos números positivos es 16. Entonces, ya de aquí podemos empezar a plantear nuestro problema. X más Y es igual a 16. Yo decidí que mis variables que voy a buscar son X y Y. Y recuerden que me dice que deben ser dos variables o dos números positivos. Que si se fijan, ambos son positivos. X es positivo y Y es positivo. Y la suma de ambos me debe de dar 16. Ojo aquí, si se fijan, yo puse X y Y. Porque el problema no me dice que sean dos números iguales. Me dice dos números positivos. Entonces quiere decir que son números diferentes. Puede que al final de la resolución del problema me dé que sean iguales, pero primeramente me dice dos números positivos, tal cual. No me dice que sean iguales, ¿ok? Entonces, a partir de aquí es como tenemos que plantear nuestro problema. Segunda parte, pues, es plasmar la segunda parte del problema, que es lo que nos dice la pregunta. ¿Cuál es la menor suma de los cuadrados? Entonces aquí es donde empezamos a plantear una función. F de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿ok? Esta función de aquí cumple con la pregunta, ¿cuál es la menor suma de los cuadrados? ¿Ok? Es una función que depende de la variable x y de la variable y. La suma de estos cuadrados nos debe de dar el menor número de esa función. Cuando nosotros descubramos cuáles son estos números, los sustituimos aquí y nos van a dar el menor número que puede tomar esta función. El punto de esta es minimizar, ¿ok? Debemos de minimizar esta función. Es por eso que esos problemas se llaman de optimización. Optimizamos. Si nosotros lo reflejáramos, no sé, en alguna optimización de costos, en alguna optimización de material, de materia prima, de producción, de tiempo, o lo que sea, esto nos ayudaría a optimizar o a minimizar el gasto de. ¿Ok? Bueno, ese es como un ejemplo de una aplicación que podría tener. Esto es algo un poquito más general, pero puede tener una aplicación más grande en las derivadas. Bien, empezamos con la resolución del problema. Ya tenemos lo que es el planteamiento, ya tenemos las dos partes que tenemos que trabajar, la suma de los números positivos y la suma de los cuadrados. Bien, ahora sí, pasamos a la resolución. Primer punto, despejar una variable. Yo decidí despejar y. Y igual a 16 menos x, ¿ok? Ahora, esa variable la sustituimos en la función f de xy. Si se fijan aquí, este valor yo lo sustituí ya en y, pero pasé de tener una función xy a tener solo una función x. ¿Por qué? Porque ya la función nada más depende de mis variables x, ya no tengo y involucrada, porque ya lo sustituí en este despeje. Haciendo este despeje ya lo sustituí en la función. Entonces ya nada más tengo f de x, ¿ok? Bien, aquí quizá ustedes podrían decir, ah, bueno, resuelvo el binomio al cuadrado y a lo mejor elimino algunas cosas o añado. Podrían hacerlo, no le veo ningún problema, pero el siguiente punto para resolver el problema es derivar f de x. Entonces yo no lo veo tan necesario resolver ese binomio al cuadrado porque simplemente aplicando pues, la regla de la cadena nos es más fácil derivar todo. Y tenemos menos términos que estar derivando. Si hacemos el binomio al cuadrado, pues ya de aquí ya sabemos que salen 3. A lo mejor aquí podemos añadir 1, pero nos quedarían aún así bastantes términos. Entonces, para mí me es más fácil derivar esta parte. Entonces, pues derivamos esta parte de aquí, derivamos f de x y sabemos que f', pues una derivada común, no tiene mucho problema. Aplicamos derivada de exponente y derivada de regla de la cadena. Si tienen algún problema con hacer esta derivada o derivadas de este punto, pues aquí mismo en el canal tenemos algunos videos relacionados a derivadas simples, derivadas de funciones trigonométricas o logarítmicas. Bien, ese es como algo que ahí les dejo. Entonces ya tenemos derivada. Aquí tenemos o podemos reducir términos. Bien, entonces
chequen esa parte de ahí. Después, esa derivada la igualamos a 0. ¿Ok? Yo aquí ya reduje los términos lo más que pude y me quedó que es f' de x es igual a 4x menos 32. Eso lo vamos a igualar a 0. ¿Ok? Igualando a 0 la derivada. Después de igualar a 0 la derivada, lo que hacemos es despejar la x. Entonces me quedaría que x es igual a, recuerden, restando, pasa sumando, nos queda 32, 4x igual a 32, pues este 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría que es x igual a 32 sobre 4, que eso es igual a 8. Bien, ya tenemos el valor de x. Ahora sustituimos el valor obtenido de la ecuación de y para saber su valor. Sustituimos este valor de x en la ecuación o en el despeje que hicimos anteriormente. Entonces recuerden que era y igual a 16 menos x, pero x ya sabemos que vale 8, entonces haciendo pues ese despeje, esa sustitución, perdón, tenemos que es 16 menos 8, pues es 8. ¿Ok? Entonces ya tenemos el valor de x y el valor de y. X vale 8 y y vale 8. Aquí coincidió que que ambos números son iguales, pero no siempre son así. Puede que x sea más chico que y o sean diferentes, no importa. ¿Ok? Pero aquí solamente fue coincidencia que ambos fueran iguales. No es una regla. Ahora, paso final, sustituimos ambos valores de x e y para saber el valor mínimo que pueden tomar. Como ya sabemos cuánto vale x y ya sabemos cuánto vale y, ahora tenemos que sustituir en la segunda parte de nuestro planteamiento del problema, el cual era cuál es la menor suma de los cuadrados. Recuerden que para esa parte lo que utilizamos fue la función f de x y es igual a x cuadrada más y cuadrada. Bien, entonces sustituimos esos valores, f de x, y, ya sabemos que x vale 8 y y vale 8, pues entonces sustituimos 8 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 128. Entonces, ese es el valor mínimo que puede tomar la función. Bien, si quieren para comprobar, lo que pueden hacer es busquen dos valores que sumados den 16 y esos valores los sustituyen en esta función, x cuadrada y y cuadrada, y verán que esos números van a ser superiores a este valor de aquí. ¿Ok? Porque este es el valor mínimo que puede tomar esa función con la restricción de 16. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí sería el video de hoy. Este es un ejemplo un poco rápido. Más adelante veremos algunos otros temas de optimización, por ejemplo, cómo encontrar las dimensiones de un rectángulo o linealización y diferenciales. Bueno, más temas aplicados o más derivadas aplicadas a la optimización. ¿Ok? Pues hasta aquí sería todo. Aquí termina el video. No se olviden de dar a like, de compartir, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comenta si tienes alguna duda, quieres ver algún tema en específico y te aseguro que más adelante estará en el canal. Bien, pues así que sería todo y mucha suerte en sus exámenes.